Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Ajá, y amigos de la verdad. Amigos de la Eso te iba a verdad decir y en la verdad, además. que no lo habíamos dicho otra vez. Sí, es verdad, no lo habíamos dicho. Bueno, nada, tenemos un programa interesante con un invitado que está lejos. Lejos pero cerca. Lejos, muy cerca, exactamente. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre hacemos. ¿Y quién es el santo? El santo del día. Vamos a hablar hoy sobre Santa Nina de Georgia. Nina de Georgia, según la historia, lo que habla de ella, era incluso sobrina de San Jorge. Porque su papá era hermano de San Jorge. De San Jorge. Sí. San Nina nace en el año 280 en la villa de Colastres, en Capadocia. Y siendo hija única, su padre Segurón, que era el hermano de San Jorge de Capadocia, y su madre Susana, hermana de un patriarca de Jerusalén, que era Juvenal. Hay algo interesante en la vida de Santa Nina, es que la Virgen María se le presenta a ella y le entrega una cruz hecha con uvas, con ramas de uva, debe ser, me imagino yo. Y es algo que leía mucho cuando leía acerca de su vida. Pero sobre todo, Santa Nina, lo que resalta en ella, o su santidad también, aparte de que pequeña fue educada también por una hermana, una monja, es que llevó la religión, la evangelización, a Iberia, conocida hoy como Iberiano, perdón, Iberia, Georgia, exactamente. Y además, inclusive se le conoce, hay una palabra, tu amor la conoce, yo la estuve leyendo, pero es como, se le compara un poco con María Magdalena, como apóstol también. Por esa evangelización. Sí, que dicen que fue apóstola. Ella, bueno, conoce la fe, como decía anteriormente, por su tío era San Jorge, es educada por una monja, y va conociendo la fe y el amor a nuestro Señor, y en sueños, bueno, en sueños no, pero se le aparece a la Virgen y le da este ramo y dice evangeliza. Entonces ella siente esa llamada y va a evangelizar. Pero también la historia nos habla de que ella había escapado con 38 chicas, otras muchachas, que escaparon de la persecución del emperador romano Diocleciano. Y bueno, a ellas, atraparon a 37, quienes murieron. Ella pudo escapar e irse a este lugar, Iberia, a evangelizar en Georgia. Pero se me olvidó decir algo, que era que sus padres habían perdido todo y ella quedó como esclava. Y estas 38 muchachas cortándola a ella fue cuando entonces salieron. Y fueron atrapadas 37 y ella fue liberada. Pero siguió siendo esclava. Siguió siendo esclava. Entonces a ella la colocaron a trabajar en la corte, y a pesar de que nadie era cristiano en ese momento, ella supo mantener su fe a pesar de todos los pesares y las contradicciones, y se fue ganando la corte. Y además la amistad de la gente, y por su misma belleza, por su elegancia, pues como agarrando terreno más. Se fue haciendo como importante. Sí, pues aconteció algo bien singular, que fue que unos padres le pidieron que por favor curara a su hijo. Y Nina, poniendo su mano sobre él, rogó, y ese hijo fue curado. Gracias a esto, la reina mandó que estuviera siempre a su lado. Me imagino que la reina habrá dicho, esta niña tiene poderes. Seguramente. Y entonces, estando ahí a su lado, también pues, y tuvo inclusive, se puso enferma la reina. Y el rey también la sanó, y entonces el rey dijo, pídeme lo que quieras, o sea, yo estoy agradecido, quiero compensarte de alguna manera. Y ella lo que pidió fue su conversión. Yo, mira, que te hagas cristiano. Entonces, a raíz de ahí, pues el rey luego mandó a llamar a personas
inclusive pidió ayuda para que evangelizaran en ese lugar. O sea, que es la conversión, sobre todo lo vemos en la religión ortodoxa, que además se celebra el 15 de diciembre y no el 14 como lo celebran los de Occidente. Vemos que es bien venerada. Una santa muy venerada entre los ortodoxos. Sí. Pues bien, pasado algún tiempo el rey le rogó al arzobispo, como decía anteriormente Constantinopla, para que mandara a evangelizar. Y esto fue todo alrededor del siglo IV, cuando comenzó toda esta evangelización de Georgia. Luego vemos que Nina murió en el año del 335 y ahí hay una capilla que recuerda el bautizo de Georgia, del país. Del país, exactamente. Esto ahorita, o sea, uno no escucha hablar de Georgia porque durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio de Rusia, entonces no se sabía de Georgia como nación independiente. O sea, cuando cayó Rusia, porque entonces así como Georgia, otros países, como Ucrania, pues bien, entonces le damos las felicitaciones a quienes se llamen Nina, que además Nina significa, lo que yo tenía aquí, juramento de Dios. Y fíjate que viene del hebreo ese nombre. Y viene del hebreo. Qué bonito. Entonces, y tenemos una oración. Tenemos una oración para Nina. Felicitamos Santa a todas las que llevan ese nombre. Y es un nombre bonito, simpático, como cariñoso, ¿verdad? Que se puede, otro nombre que tienen los que están esperando bebés, que pueden escoger. Bueno, muy bien, vamos a hacer la oración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como la estrella del cielo que iluminó a Cristo en la cueva, oh Santa Nina, brillaste para nosotros con la bendición de nuestra Madre Santísima y nos iluminaste con la predicación de la palabra de Dios. Así guiaste a los creyentes hacia la gloria celestial y nos has concedido a todos tu ayuda y tu intercesión. Y con devoción presentamos por ti nuestra alabanza a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Nina, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Me gustó esa santa. Sí, la verdad que yo sinceramente no la conocía. ¿Sabes qué? Que además es como una persona normal. O sea, bueno, normal quiero decir. Ordinaria dentro de todo. O sea, tenía su vida ordinaria, además de esclava, pero su vida en la corte serviría, haría sus trabajos y simplemente por su ejemplo y tal fue ganándose la confianza de todo el mundo. De todo, sí, al punto de que llegó la reina que no la quería que se apartara de su lado. Ajá, y luego hasta que el rey, bueno, claro, hizo un milagro también. Dios hizo un milagro. Dios se vale de estas cosas, claro. Y entonces consiguió la conversión de toda una nación. Increíble. Bueno, muy bien, comendémonos también a Santa Nina, sobre todo en estos momentos donde vemos tantas contradicciones y que necesitamos la conversión de nuestros países, de todos. Porque recuerda esas palabras de San Juan Pablo II que hablaba de reevangelizar. Entonces hay que precisamente, pues... La nueva evangelización. La nueva evangelización, sí. Bueno, muy bien, vámonos entonces con la noticia del día. Muy bien. La noticia del día. Muy bien, aquí estamos de regreso y Betty siempre nos da la primicia. La primera noticia, imagínense que por primera vez tras 54 años se celebró misa en el lugar del bautismo de Jesús. Por primera vez después de 54 años, los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa pudieron celebrar la fiesta del bautismo del Señor con una misa en el lugar donde Jesús recibió el bautismo en las orillas del río Jordán. En 1932, la Custodia de Tierra Santa compró el terreno, yo no puedo pronunciar esto, pero Qasr al-Yahud, que era un lugar visitado por peregrinos desde 1641. Años después, los franciscanos construyeron un convento con una pequeña iglesia llamada San Juan Bautista, que fue confiada a los frailes de Jericó. Sin embargo, en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, los franciscanos tuvieron que escapar y perdieron ese lugar de oración. Poco después, todo el terreno se convirtió en un campo minado, por lo que se prohibió la entrada a peregrinos y turistas al tratarse de zona militar. Desde el año 2011 se realizó una larga operación de desminado en toda la zona y se eliminaron al menos 4.000 minas. Finalmente,
Hace 3 meses los franciscanos recibieron nuevamente el convento. En esta línea, después de más de 50 años, el domingo 10 de enero del año 2021, una pequeña delegación celebró allí la fiesta del bautismo del Señor. Ayer. Fueron alrededor de 50 personas debido a las disposiciones de las autoridades por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. La misa fue presidida por el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, quien estuvo acompañado, entre otros, por el nuncio apostólico en Jerusalén, el señor Leopoldo Girelli, junto a los frailes. Participaron también en la celebración algunos miembros del cuerpo diplomático presentes en la región. Qué bonita noticia. Interesante cómo en ese lugar pues, se O sea, volvió medio siglo después pudieron celebrar. claro, a causa de las guerras y todas estas cosas. Pues bueno, imagínate, era un peligro que la gente fuera caminando por allí y les explotara 4.000 minas. Podrían ser 4.000 muertos o heridos graves. ¿Y cuál es la otra noticia? La otra noticia que tenemos es que el próximo fin de semana en toda la diócesis celebraremos el domingo del llamado o llamados por nuestro nombre. Se puede participar de 2 formas: abriéndose a la llamada de Dios a la vocación religiosa, y la segunda, dedicando tiempo esta semana para pensar en alguien de nuestra parroquia a quien Dios pueda estar llamando al sacerdocio o a la vida religiosa. Bueno, de nuestra parroquia, o de nuestra familia, de nuestros conocidos, dentro de las amistades que tenemos. La semana que viene habrá sobres en los bancos en todas las parroquias. Nos debemos llevar un sobre a casa y escribir los nombres de las personas que creemos que están siendo llamadas, junto con la información de contacto de cada uno, y enviarlo por correo a la diócesis. El obispo Vázquez y la oficina de vocaciones se comunicarán con ellos para informarles sobre los próximos eventos vocacionales. Con nuestra ayuda podemos hacer de este domingo del llamado un gran éxito que dará frutos en nuestra diócesis para las generaciones venideras. Muy interesante. Y fíjate, la semana pasada tuvimos a los seminaristas, y entonces ahora hablamos y además nos conversábamos en esa entrevista acerca de la vida en el seminario. Bueno, además, yo siempre trato porque conozco la vida del seminario, no porque tú fuiste seminarista. No, sino que iba ahí con frecuencia por tus hermanos. Por mis hermanos. Y uno se da cuenta de que lo que uno podría pensar o se imagine uno que es la vida en el seminario, pues todo lo contrario. Tú los veías siempre alegres, bromistas. Siempre, y a quien le pregunto, siempre, y bueno, la conversación con amigos, además, que hoy son sacerdotes, pues, te dicen que la vida en el seminario fue un momento de felicidad, de alegría. Que la pasaron muy bien. Efectivamente. Sí. Bueno, entonces, primero a rezar por los frutos de este domingo del llamado. Y luego cada quien a poner su granito de arena. Si conocen a alguien que ustedes creen que como que podría tener vocación. No tener miedo a decirlo, inclusive hablar con las personas que uno pueda pensar exactamente. Y mandar los datos para la diócesis que ellos se encargan. Y bueno, Dios se encarga. Exacto. Bueno, y entonces vamos entonces a la fórmula C. A la fórmula C. Ok. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no lo dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Betty. ¿Qué comentario? ¿Qué podemos comentar sobre este Bueno, primero saber que, una forma sencilla de decir, que San Pedro fue el primer papa. Es el primer papa.
Y además que este evangelio es uno de los, o sea, todo el evangelio es importante, todo, cualquier, hasta la letrica más pequeña es importantísima. Pero este es uno de los pasajes pilares fundamentales de nuestra fe, porque es el primado de Pedro, o sea, donde Jesús le entrega a Pedro lo que se llama la potestad de las llaves, o sea, ese atar y desatar. O sea, lo hace cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Es una diferencia fundamental que tenemos con los protestantes. Ellos o sea, ellos esas palabras de Jesús las desecharon, las borraron o no las leen, no sé, no las quieren leer, yo creo. Porque ellos no, o sea, Jesús fue el que lo dijo, no lo inventamos nosotros los católicos. Sí, es una iglesia constituida por Jesús. Es la iglesia de Cristo, la de iglesia Jesús. de Cristo. Y él fue el que le dio a Pedro ese poder. En esta lectura vemos dos partes. En la primera, Jesús hace una pregunta general y obtiene una respuesta bastante como impersonal. O sea, él les pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy de mí, del Hijo del Hombre? O sea, ¿qué es lo que la gente comenta? Y ellos responden cosas variadas, exacto, que Elías, que un profeta, que tal. Pero en la segunda parte ya les hace la pregunta directa, íntima, o sea, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que vemos allí que responde es Pedro, es el que da la respuesta. Y él es como que se convierte como en el portavoz de los discípulos, o sea, el que habla en nombre de los otros, le dice, el vocero, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta no es nueva, porque anteriormente los discípulos lo habían dicho en Mateo 14:33, lo comentamos. En el Evangelio de Juan también se ve que Marta le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. No sé si dice vivo, pero que tú eres el Hijo de Dios, cuando el episodio antes de, o sea, cuando Lázaro murió. O sea, ¿qué significa eso? Que en Jesús ya se realizaban las profecías del Antiguo Testamento y ya esa idea como que corría por allí. Pero en ese momento los apóstoles todos callan y Pedro es el que habla. Y cuando Jesús escucha esa respuesta de Pedro, le aclara a San Pedro el pescador el origen de esa afirmación, o sea que eso no vino de él, sino que es una revelación que viene de Dios. Espíritu Santo, claro. Le dice, bienaventurado eres, Simón. ¿Sí? O sea, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado porque recibió una revelación del Padre. Y también vemos que, bueno, que esta respuesta de Jesús tampoco es nueva. Anteriormente Jesús había alabado al Padre porque le había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Había hecho la misma proclamación de dicha a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas nuevas que antes de ellos nadie conocía, ni había oído ni visto. O sea que no, tampoco es que fuera algo nuevo, pero es un momento como muy solemne y muy directo donde Pedro responde y Jesús le da a Pedro esa potestad, la de ser piedra y tener las llaves del reino de los cielos. Ser piedra quiere decir que es el fundamento firme para la iglesia, para que la iglesia pueda resistir contra las puertas del infierno. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, Pedro es esa roca firme. Y con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo también estaba animando a las comunidades en su época, sobre todo de Siria y Palestina, que estaban siendo perseguidas, para que vieran en Pedro al líder, o sea, porque Jesús mismo le había dado ese poder, esa autoridad. Y las llaves del reino es ese poder de ligar y desligar, de atar y desatar, que Pedro también se lo transmite a sus sucesores y bueno, y a los otros discípulos, que lo tenemos hoy en día, pues, en primer lugar en el Papa, en los obispos y en los sacerdotes. Ese poder de atar y desatar quiere decir de perdonar los pecados. O sea, lo que estaba atado, desatarlo, y lo que está suelto, volverlo a atar con Dios.
Pero, o sea, esa respuesta de Pedro le gana la bendición del maestro. Pero a pesar de eso, es obvio que ni Pedro ni ninguno de los apóstoles todavía comprendían el verdadero significado de la misión mesiánica de Jesús. O sea, ellos todavía, la semana que viene lo vamos a leer, todavía no, pero vemos que inmediatamente después de esto, Pedro dice un disparate que Jesús le dice, o sea, primero le dice bienaventurado, porque Dios mismo te ha revelado esto. Y más adelante le va a decir, apártate de mí, Satanás, o sea, que en la misma persona. Porque ellos, o sea, tenían momentos en que tenían, bueno, esas inspiraciones divinas y como que parecía que entendían, pero después no entendían nada. O sea, todavía, claro, todavía no era el momento de entender. Claro, y además después dice que no se lo revelen a nadie. Ajá. Claro, yo me imagino que hasta el momento en que el Espíritu Santo está sobre cada uno de ellos. Cuando y viene el Espíritu Santo, reciben el don, entre todos los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el de ciencia, el de entendimiento, y entonces, claro, todo se aclara, todo se hace ya evidente. Nosotros lo tenemos fácil, porque nosotros ya nacimos, o sea, nos bautizaron desde chiquitos, tenemos los dones del Espíritu Santo, y ya estamos recibiendo los y conocemos ya toda la historia, ya nos llegó hecha. Pero los apóstoles no. Y entonces al final, bueno, tenemos que esta lectura nos presenta como tres ideas importantes como a modo de resumen. La profesión de Pedro, la profesión de fe de Pedro no proviene por sus propios méritos ni porque él guau, sino por una revelación de Dios. La segunda es que cuando Jesús le pregunta a sus amigos, a los apóstoles, sobre él, o sea, quienes dicen ustedes que soy yo, refleja ese deseo que Jesús quiere tener intimidad con cada uno de ellos y, por supuesto, con cada uno de nosotros. O sea, Jesús nos pregunta, a ti y a mí, ¿quién soy yo para ti? Y cada uno de nosotros tenemos que, en nuestros momentos de oración, escuchar la pregunta de Jesús y responder. O sea, ¿quién eres tú para mí? ¿Cómo actúo yo en relación a Jesús? Si es el centro de mi vida o no lo es. Si es Elías o Juan o uno de los profetas, o eres el Hijo de Dios vivo. Y luego con me falta la tercera, eran tres. Con la metáfora de atar y desatar, Jesús le da a Pedro la tarea de sancionar y amonestar a los hermanos sobre las creencias y las conductas conformes a la iglesia. O sea que tenemos que reconocer en el Papa, que es el sucesor de Pedro, ese poder de atar y desatar, de decidir, de decir lo que hay que hacer y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Sobre todo en materia de fe y moral. Exactamente. Y el Papa, porque el sucesor de Pedro. No quiere decir que el Papa ya por el hecho de ser Papa es perfecto, todo lo sabe, no. ¿Se puede equivocar? Sí, pero en algunas cosas no se puede equivocar, porque tiene la asistencia directa del Espíritu Santo. Y eso es en materia de fe y de moral. Exactamente. Así que bueno, yo también estoy un poco ansioso porque en la entrevista nos van a hablar un poco sobre eso. Sí, pero desde otro ángulo. Es otro ángulo. Sí. Pero bueno, vámonos entonces con la música para el alma. Y ya regresamos con un invitado que ha conocido a varios papas y ha hablado con ellos. Bueno, muy bien, ya regresamos. Música para el alma. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo
que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso por nuestro invitado especial entre No, Caminando hacia Dios. Dios. está muy chistosito. Bueno, pero como porque esa broma era Claro, año nuevo. Nuestro invitado especial, Luis Franceschi, desde Kenia, ¿cómo es? Nairobi, Kenia. La otra vez que estuvimos con él estaba en Londres. Ahora está en Nairobi, ahí en su lugar de segundo nacimiento. Exactamente. Con nosotros. Y bueno, hoy en el Evangelio hablábamos sobre el llamado de Nuestra Señora Pedro y pensábamos en el Papa Francisco y en los papas, En realidad como en la figura del Papa. en la figura del Papa, sí. Entonces, bueno, Como sabemos que tú has estado con varios papas, queríamos que nos contaras tus experiencias así de que no sé, anécdotas, cosas que, lo que tú quieras, lo que quieras contar sobre tus estadías con los papas. exacto. Perfecto. Bueno, yo no he vivido con los papas, con ningún papa, pero sí he tenido la suerte, he tenido la suerte de hablar con ellos, Ajá. con los 3 últimos papas.
Conocí a Juan Pablo II, hablamos 2 veces, con el Papa Benedicto una vez y con el Papa Francisco una vez también. La conversación fue más o menos larga con el Papa Francisco, fue muy bonita. Y lo que sí es interesante es que uno ve algo común en todos estos papas. Tienen como un denominador común y un numerador diferente. Digamos, la personalidad, si se pueden comparar 3 seres humanos que son totalmente diferentes, son Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Diametralmente opuestos desde el punto de vista de personalidad, de desarrollo de ideas, de formas de expresarse, gestos, carácter, totalmente diferentes. Y sin embargo, uno se da cuenta de que tienen un denominador común. Y no es simplemente que todos se visten de blanco, sino que va mucho más allá de eso. Con todos estos papas, la verdad es que yo me he sentido que uno está no con un papa, sino con un papá, con acento en la última A. Porque eso es lo que son. Es el papá de todos los cristianos. Y es el punto humano de unión que tenemos la humanidad con Dios. Y bueno, fue la misión que Dios le dio que Jesucristo le dio a Pedro, el primer papa, y les ha dado a todos los papas desde entonces, con todas sus diferentes numeradores y con todas sus increíbles fallas, porque bueno, ha habido papas que han sido humanamente desastrosos, pero eran papas. O sea que el ser papa no te hace perfecto, no te hace santo, pero ciertamente es una responsabilidad increíble y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Por eso es que siempre los 3 papas que yo he conocido me han dicho, reza por mí. Y uno dice, bueno, pero Santo Padre, usted es el que tiene que rezar por mí, usted está tan cerca de Dios que lo oye, pero no, están pero muy conscientes de la importancia de que se rece por ellos. Conocí a Juan Pablo II, bueno, la primera vez que lo vi fue en el 85, si me recuerdo bien, cuando viajó a Venezuela. Y ahí fue uno de los voluntarios. Lo pude ver más o menos de cerca, pero no lo saludé entonces. Y lo saludé y hablamos 2 veces, muchos años más tarde, en el 95 o 96, no, 95, cuando viajó a Kenia. Cuando vino a Kenia, allí fue muy bonito porque me habían invitado a la nunciatura. El nuncio, es interesante esto, el secretario de la nunciatura en Kenia, aquí en Kenia, era Monseñor Peña, Edgar Peña. Y Monseñor Peña fue su primera misión, estuvo aquí en Kenia, el secretario de la nunciatura. Sí, el secretario de la nunciatura es el segundo de la nunciatura, que es la embajada del Vaticano en los diferentes estados. Monseñor Peña, de hecho, se fue de aquí de Kenia a Yugoslavia, donde todavía estaba en guerra, fue una cosa dura. De allí fue creo que a Washington, y de allí fue a otros países, y después de varios años fue nombrado nuncio del Santo Padre, embajador de la Santa Sede en Pakistán, que es un país muy difícil. Y de Pakistán se fue a Mozambique, y de Mozambique fue nombrado sustituto de la Secretaría de Estado en el Vaticano. Es un arzobispo muy bueno, venezolano de nacimiento, casualmente, de Maracaibo. Muy buena persona, muy buen sacerdote, una persona muy ejemplar. Y bueno, él estaba en la nunciatura en Kenia y estábamos a la entrada de la nunciatura y me dijo, mira, quédate aquí que el Santo Padre va a pasar por aquí ahora. Y me acuerdo que uno de los guardias suizos,
que murió hace unos años, lamentablemente, Alois Esterman. Conocía a mi familia, y en algún momento, cuando pasó por allí y me vio, me dijo, mira, yo no me pongo bravo si me dejas estar aquí cuando el Papa pase. Y él me dijo, bueno, tú no te pondrás bravo, pero a lo mejor el Papa se pone bravo. Y le estaba echando broma. Y bueno, nada, me dejó allí y le dijo a los guardias suizos que no me quitaran de allí. Ese es amigo Cuando el mío. Papa, sí, cuando el Papa pasó, bueno, me saludó, me dio un abrazo, y le dije que, bueno, que era abogado, que era profesor, que estaba trabajando aquí en Kenia por muchos años, y le dije que había nacido en Venezuela, y el Papa me dijo, Venezuela, muy buena gente. Y se contentó mucho y me preguntó algo de lo que hacía, de la gente que enseñaba. Y bueno, me dijo, siempre adelante, la gente de Venezuela son muy cariñosos, muy buenos. Se montó en el carro o en el coche o en el auto y se fue. Después tuve la oportunidad también en un viaje con UNIF, verlo otra vez. El encuentro universitario en Roma en Semana Santa. Exacto, en Semana Santa, pero claro, fue ya algo más corto. Una pregunta. Hay una foto tuya hablando con San Juan Pablo II, que incluso alguna vez nos contaste que la pusieron en las vallas en Kenia para la siguiente venida. Exacto. ¿Esa foto fue tomada cuándo? Exacto, esa foto la tomaron en el 96, allí en ese momento en la Anunciatura. Entonces, lo que pasa es que cuando el Papa estaba pasando, había una empresa de médicos de emergencia en la ambulancia que iba siempre con el motorcade del Papa. ¿Cómo se llama? La enfermera de esa ambulancia en ese momento saludó al Papa también. Entonces aparece después de que hablamos con el Papa y antes de que entrara en su auto, la enfermera lo saludó y entre el Papa y la enfermera estaba yo. Entonces esa foto la tomó EER, se llama, que son estos de emergencias médicas y todo aquello, y la convirtieron en su banda publicitaria. En su banda publicitaria. Entonces apareció en varios carteles por toda Kenia, que bueno, hasta el Papa es uno de nuestros clientes. Y en el medio estaba Luis allí. Está bien. Entonces, el encuentro con el Papa Benedicto fue interesante porque ocurrió antes de que fuera Papa. En uno de esos viajes en UNIF estábamos allí en la Plaza San Pedro, un grupo de estudiantes, y de repente vimos a un señor solo caminando con un abrigo negro, un paraguas, estaba lloviznando, hacía frío, iba caminando por medio de la Plaza San Pedro solo, y alguien de nuestro grupo se dio cuenta, ese es el cardenal Ratzinger. Y entonces, bueno, fuimos todos, rodeamos al cardenal Ratzinger y hablamos con él por unos minutos. Se sorprendió mucho de que lo hubiéramos reconocido. Claro, entonces el cardenal Ratzinger no era tan conocido como ahora. Y bueno, nos preguntó quiénes éramos, de dónde veníamos y qué hacíamos. Se interesó, digamos, por nosotros, pero uno se daba cuenta inmediatamente de que era una persona muy tímida, tímida en el sentido de introvertida, mejor, no tímida, sino introvertida.
una persona introvertida que, digamos, no se le daba fácil eso de conocer a alguien en medio de una plaza y empezar a hablar. Exacto. De hecho, en algún momento cuando ya nos habíamos hecho la introducción y nos preguntó y nos dijo que bueno, que rezáramos y todo aquello, y ya siguió caminando y desapareció por una de esas puertas, iba a su oficina probablemente. Claro. Entonces, claro, pero un ejemplo impresionante que uno a veces piensa, bueno, un cardenal en Roma es el cardenal Ratzinger, era un ministro del Estado del Vaticano. Sobre todo era el jefe de la Congregación de la Fe. O sea, que era uno de los cargos más importantes. Más importantes. Y bueno, uno no los ve viajando con escoltas, guardaespaldas y policías y todo aquello, pero muy sencillamente caminando de su casa a la universidad, a la facultad, a su oficina, bueno, caminando y es impresionante, eso a uno le enseña mucho. Y con el Papa Francisco fue muy interesante, porque tuve 2 ocasiones de saludarlo. En una lo logré y en la otra no lo logré. Pero no lo logré por razones buenas, por razones muy simpáticas. Eso debe haber sido en el 2014 o 2015, en un viaje a Roma. Yo fui con un grupo de gente importante. Iba el Chief Justice de Kenia, que es como el presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial. Es el tercero en el país, después del presidente, el speaker del Parlamento y el presidente del Poder Judicial. Iban senadores y gente importante, éramos 7. Y bueno, yo estaba en la lista como el líder de la delegación, eran todos kenianos, digamos todos kenianos de origen africano. Y bueno, yo llegué allí, llegamos a las 7 de la mañana para la audiencia especial y bueno, estaba ahí un señor muy elegante con un traje largo que nos recibió y bueno, nos dijo, Luis Franceschi, perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la delegación? Y él, sin preguntarme y sin interesarse mucho por mí, dijo, sí, aquí están. Entonces, 1, 2, 3, vengan adelante, usted se queda aquí. Claro, él pensó que yo era el guía turístico de ellos, porque bueno, ellos eran todos africanos y yo era blanco. O sea que después nos reíamos mucho porque fue como un caso de racismo invertido. Entonces me echaban mucha broma. Esta vez te tocó a ti, ahora te quedaste tú aquí afuera. Porque claro, ellos pensaron, y yo traté de insistir, bueno, que yo soy el capo del grupo. Dice, no, usted aquí. Y no me lo dejaron ver. Pero bueno, 3 años más tarde, tuvimos un grupo similar, una visita oficial. Y estaba el mismo señor y antes de caer en el mismo error te puso de primero. No sé si era el mismo, pero bueno, en esa ocasión sí, gracias a Dios, sí no se confundieron y bueno, nos pasaron a todos y cuando llegó el Papa Francisco, bueno, pudimos saludarlos, cada uno habló con él sobre la familia o sobre el país o pidió oraciones. Y fue interesante que a mí yo le dije, bueno, que vivía en Kenia y que era el que rezara por Venezuela, que era también venezolano. Y en ese momento la expresión del Papa, que se estaba riendo y estaba como, cambió y me agarró del brazo y se puso, digamos, con una cara de preocupación
y me dijo, bueno, que él reza mucho por Venezuela, que yo también rezo mucho por Venezuela, que la situación tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y bueno, me impactó mucho, porque no fue algo como, digamos, superficial, pero uno veía en el rostro del Papa Francisco que está muy preocupado con la situación de Venezuela. Claro, yo trabajo en cuestiones de relaciones internacionales y yo sé que a veces mucha gente le da, digamos, se molestan mucho cuando ven que el Papa Francisco no condena de forma visceral, por así decirlo, tajante a Maduro y el gobierno de lo que está pasando en Venezuela. Pero tú dices, bueno, se entiende porque, digamos, la función del Papa no es condenar a nadie. La función del Papa es unir. Porque lo que está pasando en Venezuela es el reflejo de una desunión radical. Digamos, desunión dentro de la persona misma, que hemos dejado de vivir coherentemente nuestra fe, desunión dentro de las familias, desunión dentro de los grupos profesionales, desunión dentro de la sociedad de forma radical. Y claro, de esa desunión, bueno, vienen los conflictos. Los agentes del mal, exacto, los agentes del mal se aprovechan de toda esta situación y bueno, de esa forma causan el mal y el daño y la enemistad y el odio. El odio. Que es el odio, cómo ha crecido, cómo se ha expandido, algo que no se veía antes. Eso nunca existía. Ahí se sentaba gente del gobierno y de la oposición y podían tomarse unos tragos y era una cuestión simplemente política, pero se convirtió en una cuestión social, incluso religiosa y moral y todo aquello. Entonces, claro, y todo, bueno, o sea, a mí me parece que sí. Perdón, no que esa es la situación de Venezuela ahora, pero todos los otros países no están exentos de eso. No, lo vemos en Nicaragua también. Exacto. Y aquí lo estamos viendo ahorita, o sea, ya y se están haciendo incluso en como Estados Unidos. dos Exacto. grupos que se odian unos con el otro. Exacto. Claro. Y mucha gente, mira, y mucha gente tiene esa reacción de Twitter, por ejemplo, que es la reacción de que hay que condenar y decir y destruir y describir que son unos desgraciados y todo aquello. Pero eso mejora la situación, eso hace que cambie la situación. Bueno, a lo mejor contenta digamos, el odio que tengo adentro sale afuera y explota y entonces me siento realizado, pero no es la realidad. Bueno, y en ese sentido yo creo que tampoco me hace mejor. Claro. Y en ese sentido, yo creo que los tres papas, estos tres grandes hombres, han sido, bueno, esenciales en enseñarle al mundo, bueno, la importancia del amor y la importancia de una vida coherente. Por ejemplo, si vemos a Juan Pablo II y uno dice, bueno, ¿cómo predicó Juan Pablo II sobre el amor entre seres humanos? ¿Y cómo predicó el Papa Benedicto sobre el amor a Dios? ¿Y cómo está predicando el Papa Francisco sobre el amor a la naturaleza y a la creación? Y al final todo va hacia lo mismo, que es el amor a Dios y a todos, y a todo lo que nos rodea. Hay gente que dice, exacto, hay gente que me dice a mí no me importa la naturaleza y eso de que el Papa esté hablando del cambio climático es absurdo. Y dice, pero bueno, no es absurdo. Precisamente la contaminación que está viendo el mundo es un reflejo de los pecados. Digamos, los pecados no se reflejan, como se reflejan en la persona, también se reflejan en la creación.
Claro. Y claro, cuando uno ve todos esos ríos totalmente contaminados, llenos de basura, bueno, es un reflejo de la situación moral de la persona. Ujú. Porque no nos importa destruir, dañar el futuro de las generaciones y todo aquello. Claro, digamos, todo esto tiene muchos matices que hay que tener en cuenta, pero bueno, me parece que es muy bonito y es parte de ese común denominador que uno ve en los papas, siempre predicando sobre el amor, entendimiento, responsabilidad, haciendo las cosas mejor, imitar a Jesucristo, básicamente. Y eso es lo que Jesucristo le pidió a Pedro y la responsabilidad que le dejó, y es lo que, bueno, él transmitió a sus sucesores. Exactamente. Mire, qué bueno que termina Luis con ese punto porque se nos acabó el tiempo. Qué rápido nos pasa el tiempo, si siempre nos pasa igual. Pero bueno, muy ameno y sobre todo muy interesante, y la experiencia que viviste con los tres papas, con San Juan Pablo II, con Papa emérito Benedicto XVI. Que por cierto Papa hay que rezar Francisco. por él ahorita porque está malito. Sí, me imagino que ¿qué edad tiene el Papa Benedicto, Luis? Sí, sabe. No sé, pero tiene más de 90. Más de 90, ¿verdad? Debe ser 90 y de... Yo en estos días leí que estaba un poco débil y así como apagadito. Sí. Bueno, hay que rezar mucho por ellos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por gracias esas anécdotas, por tu experiencia y gracias a los amigos que nos siguen. A todos, y los esperamos el próximo lunes entre nos. Caminándose a Dios. Bueno, muchas gracias. Chao.